Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, gracias por tu apoyo de corazón. Te pido por favor que sigas viendo lo que es la lectura completa, lo que es el comercial completo. ¿Para qué? Para que YouTube vuelva otra vez a promocionar lo que es mi canal, ¿vale? Estoy reactivando otra vez todo porque me estoy recuperando de la operación. Todavía me hace falta quizás unos 10 días para poder sacar mi cara al aire, pero por el momento voy a estar entregando este tipo de lectura. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hacer caso, ¿vale? Me dicen, pasión, el arcángel Aniel. Ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Saludo celestial, qué fuerte, esta carta casi no me sale para ti. Me están diciendo, el arcángel Azrael, tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien, deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Mi querido Cáncer, yo soy Cáncer, ¿vale? Y yo siento que a lo mejor muchos de vosotros en algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, o posiblemente esto está pasando ya. Quizás te viene el recuerdo de una persona en concreto que ya no está lo que es en este plano terrenal. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, ¿cuál es el sentido de mi vida? Puede ser que a lo mejor inclusive recuerda que hemos pasado por un momento muy difícil, por una pandemia. Quizás has tenido la pérdida de un familiar y todavía te cuesta superar esto. O a lo mejor no está relacionado con la pandemia, pero recuerdas a un familiar. O una persona en concreto, ¿vale? Yo siento que las energías me dicen Cáncer, tienes que empezar no a pasar página, sino simplemente a continuar con tu vida. Llévale el recuerdo de ellos dentro de tu corazón, pero date lo que es una oportunidad de volver a empezar y de ser feliz, ¿vale? De ser feliz. Yo sé que a lo mejor mis palabras no te van a consolar, pero es muy importante que tú continúes. ¿Por qué? Porque ellos, tus seres de luz, que ya no están lo que es en este plano terrenal, quieren que tú continúes con tu vida, quieren que ya tú dejes de sufrir, necesitan liberarse también, necesitan estar en paz. Es muy importante, ¿vale, Cáncer? Muy bien, vamos a ver. Ponle ganas a la vida, ponle pasión a la vida. Signos. Me sale lo que es un Escorpio, Cáncer, Géminis, Libra, y me sale lo que es un Capricornio. Muy bien, te enseño las cartitas. Vamos a darte lo que es iniciales para vosotros con mucha fe. A ver, cariño, vamos a ver. La letra A, la letra D, la letra H, la letra I, la letra W o la letra M. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice en el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. Cariño, te extrañaba, mi Candy, te extrañaba. A ver qué historia tenemos otra vez para ti. ¿De quién estás ilusionado, ilusionada, cariño? Porque ya te conozco ya. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar, mi querido Cáncer, para vosotros con mucha fe. Muy bien. Cariño, ¿sabes qué siento yo? Que a lo mejor de repente muchas veces vosotros, aunque tú tengas el recuerdo de una persona, es como si me dijera Richard, creo que ya ha llegado el momento de que yo empiece a pasar página o que continúe con mi vida. Siento que te quiere rescatar, Cáncer. Siento como que a lo mejor me dice Richard, ya entendí. Ahora ya sé todo, la verdad. Ahora ha llegado el momento de que yo empiece a pensar en mí, empiece a construir mi nueva vida, mi nuevo comienzo. Te noto con buena actitud, te soy sincero, ¿vale? Quizás por eso me salió con la carta de los arcángeles, diciendo ponle pasión a la vida. Sale la carta del juicio lo que es en el presente. Me hablan de una renovación, cariño. Me hablan de un nuevo comienzo. O simplemente tu tristeza, tu dolor, ya te estás liberando, te estás soltando de este acontecimiento tan negativo en tu vida. Es cierto que a lo mejor de repente me dice Richard, no se puede borrar todos los sentimientos de la noche a la mañana. Pero si hacemos un balance, si ponemos lo que es de repente un diagrama, un 20% es el recuerdo del pasado,
pero un 80% es tus ganas de vivir, de volver a empezar, de hacer algo nuevo en tu vida, porque tú cierras con la carta del 9 de oros. Entonces me dicen, tienes entusiasmo, tienes ganas, sé que cuesta Cáncer, sé que cuesta, pero lo vas a lograr porque tienes esa actitud. Yo creo que tu etapa Cáncer para muchos de vosotros, de Candy, de soñador o soñadora que dice Richard, yo paro cantando la canción de María Inés, ¿vale? ¿Cuál es, Richard? Amor vuelve, ¿vale? Y así, cada tarde te veo llegar con tu pelo desordenado y tu sonrisa de niño. Quizás algún día te vuelva a tener. Amor vuelve, vuelve. No sé si la han escuchado, no puedo cantar muy bien porque me duele la operación, guapo, te lo digo así. Entonces, cariño, yo creo que esa etapa de soñador o de soñadora, para muchos de vosotros, no es que se haya terminado al 100%, no, porque cariño, esa es tu esencia, esa es tu personalidad, y eso es lo que te hace especial, que eres un ser soñador y soñadora, y el mundo se ha hecho de soñadores y de soñadoras, te soy sincero, ¿vale? Entonces, Cáncer, pero estás siendo más realista en algunos aspectos, o estás apostando por ti, cariño. Estás apostando por ti, me dicen. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. Ay, Cáncer, cariño, me encanta. Me encanta porque estás viendo el mundo con otros brillos. Es esto, ¿vale? Yo sé, Cáncer, que en algún momento de repente vas a tener tus bajones, pero no pasa nada, cariño. A todos nos pasa esto. Nadie se ha dicho que Roma se construyó en un día. Todo comienzo a veces es un poco problemático, pero luego vas a estar como pececito en el agua. Muy bien, vamos a ver qué me dicen ahora el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Cáncer. A ver, cariño, con mucha fe, Cáncer, vamos a ver. A ver. Sale la carta del Sol, la carta del 2 de Pentáculos, la carta del As de Espadas, perdón, me lleno de aire, y la carta del 4 de Espadas con la carta del 3 de Bastos. Muy bien. Yo veo, mi querido Cáncer, ¿por qué te digo que tú te estás volviendo más realista? Pero esto no quita de que tú tengas una ilusión por alguien, ¿vale? Pues te digo, si hacemos una escala, un 20% nos hablan de la ilusión, del pensamiento, y un 80% es tu seguridad. Porque tenemos aquí la carta del Sol y tenemos la carta del 2 de Pentáculos. Entonces, ¿sabes qué me está diciendo, cariño? Para muchos de vosotros, tú sientes una atracción muy fuerte por una persona que puede ser un amigo o una amiga, o puede ser de repente una persona menor que ustedes, ¿vale? Estás haciendo un balance. ¿Será que él o ella siente algo por mí? ¿Será que esta persona de repente aún me piensa, aún me recuerda? Pero sin embargo, yo veo que a pesar que tú tienes ese pequeño recuerdo, tienes la carta del As de Espadas, que me está diciendo, Cáncer, en algún momento tiene su bajón, en algún momento lo entra lo que es la melancolía, pero luego, cariño, reaccionas, luego de ahí despiertas y dices, no, voy a dedicar más tiempo a mí, voy a empezar de repente a proyectarme a futuro, porque tenemos aquí la carta del 3 de Bastos, y de esta manera voy a encontrar lo que es mi felicidad. Vamos a ver qué más me dice. Veo, cariño, que si tú sigues por este camino, Cáncer, si tú sigues por este camino, tenlo por seguro que muchas personas van a llegar a tu vida e inclusive ese amor imposible o ese amor que en algún momento te ha hecho mucho daño, ¿vale? Entonces, tú tienes que ver también o hacer un balance si vale la pena dar una oportunidad o simplemente cerrar capítulo. Tú tienes que ver, ¿vale? Yo veo, Cáncer, que las energías me están diciendo, mi querido Cáncer, continúa por ese camino, continúa por ese ritmo, porque está yendo bien. Me dicen, proyéctate a tu futuro o proyéctate a tu vida a pesar que exista un dolor o un recuerdo, porque de esta manera tú vas a encontrar la felicidad, la familia, el hogar también. Es cierto que esta situación también va a traer a las personas del pasado, pero sin embargo, tú vas a tener el as en las manos para decidir si te quedas con esta energía o simplemente continúas con tu vida, ¿vale? Es muy especial esta lectura, aunque no parezca, es muy especial, porque creo, mi querido Cáncer, que tú estás reaccionando.
tú estás dándote cuenta, cariño. Recuerda lo que yo siempre he dicho. Los seres humanos tendemos siempre a inclinarnos a personas seguras. Los seres humanos siempre vamos a buscar la tranquilidad, la comodidad. Puede ser que a lo mejor todo este tiempo tú has estado como alejando o poniendo una barrera de una manera inconsciente por estar entregado o entregada al 100% a esta persona. Pero cuando tú empieces a encaminarte en tu camino, en tu proyecto, en tu vida, todo se va a poner en orden. E inclusive la llegada de esa persona que está en tu corazón o en tus recuerdos en estos momentos. Pero es muy importante que empieces a trabajar en tu progreso. La carta de liderazgo, ¿ves? Lo tenía aquí debajo. Ha llegado el momento que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Estaba dentro de la carta de los arcángeles. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot elemental. A ver, mi querido Cáncer, vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. Tenemos aquí la carta del Caballero de Copas. Tenemos aquí la carta del 7 de Oros. La carta del Emperador. La carta del Rey de Oros. Y tenemos la carta del Caballero de Oros. ¡Ay, por Dios, mi querido Cáncer! Mira, mi querido Cáncer, escucha muy bien lo que te voy a decir. Para muchos de vosotros hay una persona mayor con la cual de repente tú actualmente no te hablas con él ni con ella. Es una persona de piel blanca, te soy sincero, ¿vale? O es un poco colorado o colorada. Y si no, pues es trigueña, vamos a poner, pero no es mulato, ¿vale? No es mulato ni mulata. Esta persona es mayor, pero esta persona, a pesar que vosotros dos ya no tienen ningún tipo de contacto, o que a lo mejor de repente esta persona es tu ex, esta persona aún siente algo por ti, pero yo veo que tú quieres pasar página o tú ya pasaste página de esta historia. Me dicen, actualmente Cáncer está centrado, la mayoría de ustedes, en su progreso, en su evolución, y ya no quiere saber del pasado. Porque mira, esta mujer está mirando al futuro, ya no está mirando al suelo. Y aquí hay oros, entonces nos dicen, se está proyectando a futuro. Fíjate bien en la carta, es muy importante que vosotros vean las cartas. Esta proyección que tú tienes a futuro, e inclusive de olvidar una persona que puede ser mayor, si no es mayor no pasa nada porque a lo mejor es menor. Esta situación que tú te proyectas a futuro te va a llevar al verdadero amor, a tu verdadera historia, a tu tranquilidad. No dicen, esta situación también va a llevar ¿a qué? A que existan dos perfiles en tu vida. ¿Por qué te digo dos perfiles? Una persona mayor, una persona que ya conoces también, alguien del pasado, y una persona nueva en tu vida. Entonces, cuando tú empieces a recuperar tu tranquilidad, tu estabilidad, cuando tú simplemente dejes a un lado los recuerdos del pasado, situaciones del pasado, y te centres en tu vida, en tu proyecto, en el futuro viene esa persona. Pero no viene solo, viene acompañado porque también viene una persona nueva en tu vida. Entonces tú vas a estar en una encrucijada, mira, de hacer un balance y de decidir por quién te inclinas. ¿Ves, mi querido Cáncer? Luego de estar de repente, yo qué sé, no rogando, simplemente queriendo la atención de alguien, cuando tú recuperes tu confianza, cuando tú te das cuenta de que eres importante, van a estar luchando por tu amor dos hombres o dos mujeres por ti en el futuro. Mi querido Cáncer, por Dios, cariño, ¿quién te vio y quién te mira? Luego de estar rogando un cucaracho, al final se van a estar arrastrando de las greñas por tu amor, cariño. Mi querido Cáncer, yo veo que a ti te viene algo fantástico, pero tienes que también tú ayudar en esto, porque ¿de qué sirve de que yo te dé esta predicción si tú no haces nada por avanzar, por crecer? Entonces todo se queda en nada. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Vamos a ver. 3 grupos. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del loco es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del sol es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la justicia es un sí.
Recuerda que la carta del Sol hace falta tiempo todavía, ¿vale? Entonces, no va a llegar automáticamente lo que tú has estado pensando. Vamos a ver economía. Vamos a ver. Uy. Vas a tener una propuesta o te va a llegar una propuesta para que firmes un documento o un contrato o una oportunidad. Esto va a ser bueno para ti porque te va a llevar ¿a qué? A un crecimiento personal, a un ascenso también. La carta de la estrella y tenemos aquí la carta del ermitaño. Está vinculado en algo que tú te desenvuelves bien. Entonces nos están diciendo que no es algo que a lo mejor sea nuevo. Richard, estoy pensando hacer un proyecto nuevo. Puede ser que a lo mejor antes que tú empieces a hacer un proyecto nuevo, te van a llamar de una empresa, de un negocio o de algo que tú te desenvuelves bien. Te van a hacer una propuesta. Es muy importante esta propuesta, pero al final la decisión lo tomas tú porque esto te va a llevar a un ascenso profesional o simplemente que tu economía mejore, ¿vale? Para que el dinero llegue. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos quieren decir para solteros y solteras. A ver, Cáncer. Vamos a ver, cariño. Te felicito, que bien actúas. La gente de dos caras no lo soporto. Uy, la Shaki. ¿Cómo está de verdad? Pobre Piqué, lo estará ardiendo la oreja. Te felicito, que bien actúas. En tu papel continúa. Yo quiero bailar, cariño, pero no puedo. A ver si me recupero ya. ¿Para qué? Para ponernos a bailar juntos, cariño. Me sale la carta del 8 de pentáculos, solteros y solteras. Yo creo, cariño, que tú estás en plan picaflor. Richard, estoy conociendo a personas a través de las redes sociales. O estoy teniendo contacto o de repente tú quedas con personas a través de las redes sociales. Guapa, guapo. Vamos a ver. Sí, cariño. Yo veo, cariño, que tú estás en una faceta solteros y solteras de estar conociendo, ¿vale? La cual es normal, cariño. Si tú no tienes a nadie en tu vida, es normal que tú estés conociendo varios grupos de personas para que al final tomes una decisión. Pero es a través de las redes sociales para muchos de vosotros, ¿vale? Es a través de las redes sociales. El otro punto, solteros y solteras, vas a obtener algún tipo de mensaje. Te va a llegar algún correo, te va a llegar a un WhatsApp, yo qué sé, por cualquier medio. Es una persona que se pone en contacto contigo porque tiene un interés emocional contigo. Esta persona te desea y tú también lo deseas, cariño, ¿vale? Tú también lo deseas. La carta del as de espadas y tenemos aquí la carta del as de bastos. Muchos de ustedes van a tener una oportunidad, no como pareja por el momento, pero sí para tener lo que es un encuentro íntimo o un encuentro sexual entre vosotros dos. Uy, por Dios, ¿cómo estás, cariño? De verdad, me dejas impactado. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver las características que me quieren decir para vosotros con mucha fe. A ver, solteros y solteras, lo vas a pasar bomba, cariño, te lo vas a comer todo. A ver, vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Características. A ver, Cáncer, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Me dicen, muchos de vosotros, me salió un gallo, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, la comunicación no es muy fluida con esta persona, o esta persona se fue de mi vida hace poco, o se ha ido hace tiempo, ¿vale? Pero sin embargo esta persona te lleva siempre en su recuerdo, o tú lo estás soñando. Puede ser que sea una persona alta o de estatura normal, con textura normal también. Piel blanca o trigueña, o está muy bronceado o muy bronceada. Cabello castaño o cabello rubio. Lacio, ¿vale? No tiene un poco de ondas también, puede ser. Tranquilamente esta persona vive cerca del mar o vive en una isla. Muy bien, vamos a continuar. Me dicen, muchos de vosotros puede ser que actualmente te está atormentando el deseo o que tú has tenido un encuentro íntimo con una persona, ¿vale? ¿Qué habrás hecho, cariño? Espero que te me hayas cuidado, ¿vale? Luego no me digas, Richard, ya llevo 6 meses. Es que de verdad, Cáncer. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que tiene lo que es los ojos claros o te gusta una persona de ojos claros, verdes, azules o ojos claros. Tiene los perfiles, tiene los rasgos muy refinados, pero tiene el labio un poco grueso o carnoso. Uy, de verdad, Cáncer. Cabello largo, alguno de ellos negro o castaño, puede ser que tenga un poco de cana. Muchos de ellos tienen tatuajes, tanto en el brazo, en el antebrazo, como en el pecho, figuras geométricas o algún símbolo de repente de culto, yo que sé, un Buda, un elefante o algo por el estilo. Vamos a continuar.
La carta de la torre. Posiblemente tú con esta persona trabajaban juntos, pero luego cada uno ha tenido que cambiar de área o de trabajo. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con la construcción o todo lo que esté relacionado con las casas, mantenimientos, etcétera, etcétera. Puede ser un Escorpio o puede ser un Capricornio. La carta del As de Copas. Hay una persona con la cual de repente tú solamente tenías encuentros esporádicos, encuentros íntimos. Esta persona te habló que ha terminado una relación, aunque no te lo ha dicho de una forma directa. Esta persona quiere tener una relación estable contigo, pero hay algo que no funciona aquí. A lo mejor hace falta hablar, cariño. A lo mejor, ¿vale? Con esa persona con la cual tú has tenido una relación esporádica. A ver, Cáncer, ¿en qué estás metido? ¿Ves, cariño? Los amantes se vuelven a unir, me dicen. Los amantes al final se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser del signo Géminis. Mujeres, piel blanca, cabello largo, castaño. ¿Tienen algún tipo de tatuajes? Alguno de ellas. Hombres, altos, delgados o con textura normal. Están muy bronceados o puede ser que sean mulatos, ¿vale? Más que mulatos yo diría que son bronceados, mucha playa también, mucho sol, trabajan lo que es en el campo. Cabello largo, un poco rastas, puede ser que tengan canas también. Y esto que a lo mejor puede ser que tengan recién 30 años para arriba y tienen canas también, o antes, muy bien. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Cáncer. Gracias de corazón, apóyame por favor. Besitos, besitos. Y seguro que te voy a estar entregando tu lectura bonus en el transcurso de estos días. Hasta la vista. Gracias, cariño.